Amigos míos, he venido hoy a hablarles con urgencia, con el corazón ardiendo y la palabra de Dios como espada. Este mensaje no es uno más, es una alarma, es una advertencia profética, es una voz que resuena desde el cielo. Dios está hablando a América y no podemos darnos el lujo de ignorarlo. Quiero que escuchen esto con el alma abierta, no solo con la mente, sino con el espíritu, porque lo que está en juego no es político, no es económico, es espiritual. Y cuando una nación se aparta de Dios, las consecuencias no se demoran. Hace décadas Billy Graham advirtió con lágrimas en los ojos: si Dios no juzga a América, tendrá que disculparse con Sodoma y Gomorra. Eso lo dijo cuando los cimientos aún eran fuertes, cuando la fe aún era parte del lenguaje nacional. Pero ¿qué diría hoy, viendo lo que hemos permitido, lo que hemos normalizado, lo que hemos llamado progreso, mientras desechamos la verdad de Dios? América ha sido bendecida como pocas naciones, tierra de oportunidades, de libertad, de sueños realizados, pero también tierra de idolatría moderna, de decadencia moral, de indiferencia espiritual. Y quiero decirte esto con temblor santo: la paciencia de Dios no es eterna. La Biblia dice en Jeremías 18:7-10: en un instante hablaré contra una nación y contra un reino para arrancar, derribar y destruir. Pero si esa nación contra la cual hablé se convierte de su maldad, también yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerle. ¿Estás escuchando esto? No estamos condenados, pero sí advertidos. Algunos de ustedes han sentido que hay algo moviéndose. Lo ves en los cielos, lo percibes en las noticias, lo escuchas en tu espíritu. Has sentido que viene un sacudimiento, que Dios está por intervenir, que no puedes seguir guardando silencio, y no estás equivocado. Pero quiero recordarte hoy: Dios no advierte para destruir, advierte para despertar. Y aunque este mensaje puede sonar duro, en el fondo es un llamado de amor, un llamado al arrepentimiento, un llamado a volver. Piensa en Nínive, una ciudad tan corrupta que Dios envió a Jonás para proclamar juicio. Y cuando el mensaje fue oído, desde el rey hasta los animales ayunaron, y Dios se detuvo. ¿Podrá América hacer lo mismo? ¿Podremos nosotros volvernos a Dios con un corazón quebrantado y reconocer que hemos fallado? Si alguna vez sentiste que Dios te estaba mostrando algo sobre el rumbo de tu nación, escríbelo abajo. Este es el momento de levantar nuestras voces, no para condenar, sino para clamar misericordia. América está en una encrucijada, y no solo hablo del país, hablo de ti, hablo de tu familia, de tu casa, de tu comunidad. Porque el juicio no comienza en la Casa Blanca, comienza en la casa de Dios. 1 Pedro 4:17 lo dice claro: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Estamos listos? ¿Estamos despiertos? ¿O hemos sido anestesiados por la cultura? Muchos de ustedes han sentido la urgencia de orar como nunca antes, de encender el fuego de la intercesión, de llorar por los perdidos. Y déjame decirte, eso no es casualidad. Dios está levantando centinelas, está activando voces, está llamando a su remanente. Y quizás tú eres parte de ese remanente. Quizás tu oración en la noche, tu llanto en la madrugada, tu incomodidad en el alma, es parte de esa alarma espiritual que el cielo está sonando. Porque cuando Dios está a punto de actuar, primero sacude a sus profetas, primero despierta a los sensibles. Piensa en Lot. Él vivía en medio de una cultura completamente pervertida, y aunque no era perfecto, la Biblia dice que su alma justa era afligida cada día por lo que veía. ¿Sientes eso tú? ¿Sientes ese peso, esa incomodidad? No la rechaces. Es el Espíritu Santo despertándote. Pero escucha bien, esto no termina en alarma, porque con cada advertencia de Dios viene una oportunidad de redención. Dios no quiere castigar, Dios quiere restaurar. Él está buscando una generación que se pare en la brecha, una generación que diga: aquí estoy, Señor, úsame a mí, lávame, renuévame, envíame. ¿Eres tú parte de esa generación? Si lo eres, escribe en los comentarios: estoy en la brecha. Que este mensaje se convierta en una cadena de fe, en un clamor colectivo, porque no es tarde, aún hay esperanza. Y aunque este mensaje parece duro, no quiero que termine en miedo. Quiero que termine en febrero, porque lo que viene también puede ser un avivamiento, pero depende de nosotros. Dios está hablando a América y está buscando respuesta.
La mayoría de la gente cree que las profecías bíblicas son algo distante, lejano, reservado para teólogos o predicadores. Pero lo que está ocurriendo hoy ante nuestros ojos no es una simple coincidencia ni una serie de eventos desconectados. Es parte de un patrón profético, un patrón que ha sido advertido desde hace siglos, un patrón que hoy pone en alerta no solo a América, sino al mundo entero. Cuando Billy Graham hablaba con voz firme, lo hacía con conocimiento de la palabra y con discernimiento de los tiempos. Él no era un alarmista, era un atalaya, y los atalayas no hablan por miedo, hablan por obediencia. Hoy esa voz resuena más fuerte que nunca, aunque Él ya no esté entre nosotros, porque lo que Él profetizó está comenzando a cumplirse, y muchos siguen dormidos. Uno de los elementos más impactantes de las profecías bíblicas que se conectan directamente con América tiene que ver con lo que la Biblia llama los días como los de Noé. En Mateo 24, 37 a 39, Jesús dijo: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Y qué pasaba en los días de Noé? Violencia desenfrenada, corrupción total, perversión de la moral, rechazo a la verdad de Dios. ¿Te suena familiar? América, como muchas naciones, está repitiendo ese patrón. Hemos reemplazado el temor de Dios por idolatría cultural. Hemos sustituido la verdad por la opinión popular y ahora llamamos odio a la corrección y amor a la tolerancia sin límites. Todo esto es parte del escenario profético que se está desarrollando. Otro punto alarmante es lo que se conoce como la apostasía de los últimos tiempos. En 2 Tesalonicenses 2:3 dice: Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Esa palabra, apostasía, significa un abandono voluntario de la fe, y eso es exactamente lo que estamos viendo. Iglesias que ya no predican arrepentimiento, pastores que tienen miedo de hablar del pecado, congregaciones que han cambiado la cruz por el entretenimiento. El hambre por la palabra ha sido reemplazada por una sed de aprobación, y lo peor es que muchos ni siquiera lo notan, porque la apostasía no llega de golpe, se infiltra poco a poco, como un veneno que se mezcla con el agua. Pero lo más inquietante es que muchas de las señales descritas en el libro de Apocalipsis y en los profetas mayores ya están en movimiento. No hablo solo de guerras y rumores de guerras, hablo de inestabilidad global, de sistemas financieros tambaleando, de alianzas geopolíticas que antes eran impensables y que hoy están tomando forma. Naciones que antes eran enemigas, hoy están unidas en discursos contra Dios, contra Israel y contra los valores cristianos. América, que por décadas fue un faro espiritual, está dejando de serlo. Se ha vuelto tibia, cómoda, complaciente. Y si no despierta pronto, puede cruzar un punto sin retorno. El profeta Ezequiel dijo que Dios buscó entre el pueblo a uno que se parara en la brecha y no lo halló. ¿Será ese nuestro destino? ¿Será ese el destino de nuestras generaciones? Dios todavía está hablando, todavía está esperando una respuesta. No es casualidad que estés escuchando este mensaje ahora mismo, porque este es un llamado, no a la condenación, sino a la preparación, a la consagración, a la vigilancia espiritual. Dios quiere levantar hombres y mujeres que no solo vean lo que está mal, sino que vivan lo que es correcto, que sean luz en medio de la oscuridad, que sean verdad en medio de la confusión. Y aquí es donde se vuelve personal, porque este no es solo un mensaje para gobernantes o líderes espirituales, es para ti, es para tu casa, es para tu familia. Lo que Dios está a punto de hacer, lo va a hacer con los que estén despiertos, listos, disponibles. No se trata de tener una plataforma, se trata de tener un corazón rendido, porque el juicio comienza por la casa de Dios, pero también el avivamiento. Por eso, antes de que continúes con tu día, necesito que hagas una pausa. Evalúate, pregúntate: ¿estoy listo para lo que viene? ¿Estoy firme en la verdad o me he dejado arrastrar por la corriente? Porque cuando llegue el momento, y llegará más pronto de lo que creemos, no habrá tiempo para improvisar.
O estarás dentro del arca, o estarás fuera. Y escucha esto bien. Todo esto que estamos viendo, la agitación política, la crisis económica, la confusión moral, el deterioro espiritual, no es el final. Es el principio de dolores. Es el preludio de algo más grande. Y en el próximo segmento vamos a entrar en las conexiones proféticas que vinculan a América con Israel, con las naciones europeas y con los movimientos globales que están preparando el escenario para un cumplimiento profético más profundo aún. Vamos a hablar de lo que la Biblia realmente dice sobre el rol de América en los tiempos finales. Vamos a mirar las profecías de Daniel, las visiones de Juan y cómo todo esto se entrelaza con lo que estás viendo en las noticias hoy. Pero hay algo que debes entender. Sin el contexto correcto, puedes perderte en el miedo, pero con el Espíritu Santo puedes caminar con fe. Por eso te pido esto, no te vayas aún, no te desconectes. Lo que viene a continuación puede cambiar por completo tu perspectiva de lo que está por suceder. Es información que no muchos quieren hablar porque confronta, porque incomoda, porque despierta. Pero tú no estás aquí por casualidad. Si llegaste hasta este punto, es porque Dios quiere que escuches todo. Porque solo al final del mensaje entenderás el cuadro completo. Solo al final verás la estrategia divina. Solo al final recibirás la claridad que estás buscando. Así que quédate hasta el final, porque si te vas ahora, podrías perder la clave que conecta todo. Y sin esa clave, no lo vas a lograr. América está al borde de una intersección profética. Mientras el mundo se agita, mientras las estructuras políticas tiemblan y las crisis se multiplican, hay una voz que nos llama a mirar más allá de lo visible. No es una voz de pánico, es una voz de revelación. Y si no afinamos nuestro oído espiritual, corremos el riesgo de quedarnos atrapados en la superficie, mientras el enemigo teje su red en lo profundo. Lo que parecía un desorden sin sentido es, en realidad, una preparación. Y si abrimos los ojos con discernimiento, veremos que todo lo que está pasando ya fue escrito. No estamos viviendo tiempos normales, estamos viviendo tiempos proféticos. Y lo que está en juego no es solo el futuro de América, es el destino eterno de millones de almas. Muchos se preguntan si América aparece en la Biblia. Es una pregunta válida. Y aunque no se menciona por nombre, las escrituras están llenas de patrones que revelan cómo Dios trata con las naciones. En el libro de Daniel, capítulo 2, se nos presenta una visión del rey Nabucodonosor, una estatua colosal compuesta por diferentes metales, representando imperios sucesivos: oro, plata, bronce, hierro, y al final, pies mezclados con hierro y barro, una mezcla inestable, inconsistente, dividida. Esa mezcla representa el mundo de los últimos días, un sistema político, económico y social que parecerá fuerte en apariencia, pero débil en sus fundamentos. ¿Te suena familiar? América, con todo su poderío, está mostrando fisuras internas, polarización ideológica, división racial, crisis de identidad nacional, degradación moral. El hierro y el barro no se mezclan. Y esa es la condición que estamos viendo hoy. Un país que intenta sostener una imagen de fuerza, pero que internamente se está resquebrajando. Y lo más preocupante no es lo que ocurre en las calles, sino lo que ocurre en el espíritu. Porque una nación no cae cuando su economía colapsa, cae cuando su conciencia se apaga. La palabra también nos habla de otra visión de Daniel, en el capítulo 7, donde aparecen 4 bestias, símbolos de reinos poderosos. Muchos estudiosos han relacionado una de esas bestias, un león con alas de águila, con imperios históricos. Algunos teólogos conservadores interpretan que ese león representa al Reino Unido y las alas de águila a su descendiente, América. Es una interpretación controversial, pero no está fuera de lógica profética. Lo interesante es que las alas son arrancadas y luego ese ser se pone en pie como un hombre. ¿Podría estar hablando de un cambio radical en la identidad de esa nación? Un momento donde América es despojada de su poder para recibir una nueva misión, quizás espiritual, quizás de juicio. Más adelante, en Apocalipsis 13, se nos describe una bestia que surge del mar. Es un sistema global, político y espiritual que recibe autoridad para dominar por un tiempo. Y dice la Escritura que todo el mundo se maravilló en pos de la bestia. Un sistema global unificado que controla el comercio,
la política, la religión. Y aquí es donde se conecta con los días actuales. Estamos viendo los intentos acelerados de construir una gobernanza mundial. No es teoría de conspiración, es cumplimiento bíblico. Organismos internacionales están proponiendo soluciones universales para las crisis climáticas, económicas y sanitarias. Y muchas de esas soluciones exigen una cosa en común: control. Control de la información, control de la moneda, control del pensamiento, control de la fe. Y en medio de todo esto, América está siendo presionada a ceder su soberanía. Las decisiones ya no se toman solo en Washington, se negocian en foros globales. Y esto proféticamente es peligroso, porque América ha sido por décadas un freno espiritual. Una nación donde la libertad de predicar la palabra ha sido protegida, donde misioneros han sido enviados, donde la iglesia ha tenido voz. Pero ese freno está siendo removido. Y cuando ese freno desaparezca, el terreno quedará listo para que surja lo que la Biblia llama el hombre de pecado, el anticristo. Por eso, esto no es solo un análisis de eventos, es una advertencia profética. Porque todo esto nos lleva a una conclusión: el escenario se está preparando. La pregunta es: ¿estás preparado tú? ¿Está tu casa preparada? ¿Está tu espíritu en alerta o te has dejado dormir por la comodidad? En Ezequiel 38 y 39 encontramos otra pieza fundamental del rompecabezas: la profecía de la guerra de Gog y Magog, una coalición de naciones que se levanta contra Israel. Y es allí donde muchos estudiosos han comenzado a notar los alineamientos actuales. Rusia, Irán, Turquía, naciones que históricamente no se aliaban, hoy están cooperando. ¿Por qué esto importa para América? Porque siempre que Israel ha sido amenazado, América ha jugado un rol. Pero llegará un momento donde esa alianza se enfríe, donde América dé la espalda a Israel. Y cuando eso suceda, será una señal de que el reloj profético ha avanzado un paso más. No es casualidad que en estos últimos años hayamos visto una creciente hostilidad contra los valores judeocristianos. No es casualidad que se quiera reescribir la historia, borrar las raíces bíblicas de las naciones y silenciar las voces que aún proclaman verdad, porque el enemigo sabe que el tiempo es corto. Y mientras la iglesia está distraída, él está alineando piezas. Pero hay una buena noticia en todo esto: Dios nunca actúa sin antes avisar, nunca ejecuta juicio sin antes extender gracia. Por eso estás escuchando esto, no para que temas, sino para que despiertes. Porque el mismo Dios que sacudió a Nínive puede despertar a América, si tan solo el pueblo se humilla y ora. Lo dijo en 2 Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare y orare y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Este es el momento de decidir, de volver al altar, de levantar la Biblia con fe y convicción, de orar por tu nación como si tu vida dependiera de ello, porque depende. Lo que viene será glorioso para los que estén alineados con Dios, pero será caótico para los tibios, para los indiferentes, para los que pensaron que aún quedaba tiempo. Y aquí lo dejamos por ahora, pero aún queda información vital por conocer. En el siguiente segmento hablaremos sobre las conexiones entre los eventos climáticos, las señales celestiales y cómo incluso la inteligencia artificial forma parte del plan de control que fue anticipado en la Biblia. Vamos a hablar de la marca de la bestia, del nuevo orden digital y de lo que tú necesitas saber para no ser engañado. Pero escúchame bien, si no llegas hasta el final, te vas a perder la parte más importante, la que te da las llaves para resistir, para discernir y para prepararte con sabiduría. El enemigo quiere que pierdas la atención justo ahora, pero tú no estás aquí por casualidad. Dios quiere hablarte hasta el final. No te vayas, porque si lo haces, podrías quedarte sin la revelación que marcará la diferencia entre la confusión y la claridad. Seguimos profundizando en una verdad que el mundo ha querido silenciar, pero que hoy se está haciendo imposible de ocultar. Dios está hablando. El cielo está enviando señales. Las escrituras se están cumpliendo frente a nuestros ojos. Y mientras muchos miran hacia abajo, entretenidos, anestesiados por lo superficial, hay una generación que está comenzando a mirar hacia arriba, no por miedo, sino por expectativa.
porque lo que está ocurriendo no es casualidad, es cumplimiento. Y tú que estás escuchando esto, formas parte de esa generación que ha sido llamada a discernir los tiempos y a posicionarse en fe, no en temor. Quiero llevarte ahora a un nivel más profundo, donde muchas personas prefieren no entrar por miedo a lo que puedan descubrir. Pero el pueblo de Dios no fue llamado a vivir ignorante, fue llamado a ser luz. Y no se puede ser luz si se camina en tinieblas. Hoy vamos a hablar de 3 aspectos clave que están acelerando el cumplimiento profético: las señales cósmicas, la inteligencia artificial y el nuevo orden de control global que se está construyendo lentamente, como una red invisible pero real. Primero, las señales en los cielos. Desde hace una década hemos visto un aumento sin precedentes de fenómenos astronómicos que encajan con las advertencias de las Escrituras. Eclipses lunares y solares en fechas bíblicas exactas, alineaciones planetarias que solo ocurren una vez cada muchos siglos, estrellas que caen del cielo, auroras boreales visibles en latitudes donde jamás se veían. Algunos se burlan, lo llaman coincidencia, lo explican científicamente, pero la Biblia nunca ignoró los cielos. Génesis 1:14 dice que Dios puso las lumbreras en el firmamento no solo para dar luz, sino para señalar tiempos y señales. En Lucas 21:25, Jesús dijo claramente: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes. ¿Qué otra cosa necesitamos para despertar? América ha sido testigo de eclipses cruzados sobre su territorio que dibujan una X en su mapa. Eclipses solares que han tocado solo su suelo, como si el dedo de Dios señalara con precisión. ¿Es casualidad o es advertencia? Hay quienes dicen que estos eventos marcan ciclos proféticos, que cada uno de ellos anuncia juicios venideros o sacudidas espirituales. Y si es así, ¿estamos prestando atención o simplemente nos maravillamos de las fotos sin buscar su significado espiritual? Ahora hablemos de la inteligencia artificial. Un tema que para muchos parece desconectado del plano bíblico, pero que en realidad es una de las piezas más cruciales del sistema profético que se está desarrollando. En Apocalipsis 13 se habla de una bestia que controla la economía, que nadie podrá comprar ni vender sin una marca. Por décadas se pensó que esto era simbólico. Hoy sabemos que ya existen los sistemas para hacer esto posible. Escáneres biométricos, chips subcutáneos, pagos sin efectivo, identidad digital global. Y detrás de todos estos avances hay un motor silencioso pero potente: la inteligencia artificial. IA que analiza cada movimiento, que predice comportamientos, que crea perfiles psicológicos con base en datos. IA que ahora se utiliza incluso en predicación, en adoración virtual, en crear imágenes de Jesús que no son reales y que pueden ser manipuladas para engañar. ¿Puede ser esta la imagen de la bestia que la Biblia menciona? Una imagen que hable, que cause temor, que imponga lealtad. ¿Estamos siendo preparados para adorar una versión digitalizada del Mesías, falsa, construida por algoritmos, controlada por poderes humanos? Preguntas como estas ya no son teóricas, son urgentes. Y mientras todo esto avanza, también lo hace el diseño de un control global. Un nuevo orden que no necesita armas para dominar, solo necesita información. Las monedas digitales están en camino. Bancos centrales ya están probando monedas que pueden ser rastreadas, activadas o desactivadas por un simple clic. ¿Qué pasará cuando tu acceso a tus recursos dependa de si estás alineado o no con la narrativa oficial? Ya hay pruebas en países donde la puntuación social determina si puedes viajar, estudiar o incluso tener acceso a Internet. Todo bajo el disfraz de seguridad y bienestar, pero la Escritura ya lo dijo. Y se le permitió dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorara. Si no te alineas, serás excluido. Si hablas verdad, serás silenciado. Si defiendes la fe, serás llamado radical. Y en medio de ese escenario, la iglesia tibia colapsará. Pero la iglesia despierta se levantará, porque no todos serán engañados, no todos se postrarán. Dios siempre tiene un remanente y tú puedes ser parte de él si eliges prepararte ahora. Hay voces que están sonando desde el cielo como trompetas proféticas, advirtiendo que la batalla final no se ganará en un congreso ni en una corte suprema, sino en el Espíritu.
que no se trata solo de lo que ves en las noticias, sino de lo que está ocurriendo en el mundo invisible, que esta no es solo una crisis mundial, es una convocatoria divina. Y si entiendes esto, si lo recibes con fe, entonces no vas a caer en pánico, vas a caminar con propósito, porque los hijos de luz no están a oscuras, no están confundidos, ellos disciernen, ellos entienden, ellos saben que todo esto ya fue dicho, ya fue escrito, ya fue sellado y ahora se está cumpliendo. Pero escúchame bien, esto no es todo. Todavía queda una pieza que necesitas conocer, una conexión que une el caos global con el surgimiento del falso avivamiento que vendrá como engaño. En el siguiente segmento te mostraré cómo el enemigo también usará la religión, los falsos milagros y una falsa unidad espiritual para engañar aún a los escogidos. Vamos a hablar de la gran ramera, del falso profeta, del ecumenismo forzado y cómo la iglesia debe mantenerse firme sin caer en ese lazo disfrazado de amor y tolerancia. Pero necesitas quedarte hasta el final del video, porque si te vas ahora te vas a quedar con piezas sueltas y sin el panorama completo podrías caer en el mismo engaño que estás intentando evitar. La diferencia entre el discernimiento y la confusión puede estar en los próximos minutos. Así que no desconectes, no te distraigas, porque el enemigo quiere que pierdas la clave justo cuando estás a punto de recibirla. Quédate hasta el final, porque si no, no lo vas a lograr. Hasta ahora hemos visto señales celestiales, movimientos geopolíticos, avances tecnológicos y transformaciones culturales que, lejos de ser aleatorias, forman parte de una misma línea profética. Pero si hay un terreno donde el enemigo es más peligroso, no es en lo político, lo económico o lo militar, es en lo espiritual, porque Satanás no siempre se presenta con cuernos ni con fuego. A veces se presenta con apariencia de luz, de unidad, de paz. Y es allí, en esa sutileza, donde se prepara la mayor operación de engaño espiritual que el mundo jamás haya visto. La Biblia lo advirtió, pero muchos lo están ignorando. Se acerca un falso avivamiento, y si la iglesia no discierne, será arrastrada. Apocalipsis 13 no solo nos habla de una bestia política, el anticristo, también nos presenta una segunda bestia, el falso profeta. Esta figura no llega imponiendo armas, llega imitando milagros. Habla de paz, habla de amor, habla de unidad global, pero en su interior está sembrando el terreno para la adoración del sistema satánico. Este falso profeta hará señales tan impresionantes que incluso fuego descenderá del cielo a la vista de los hombres. Y muchos lo interpretarán como un mover de Dios, pero no lo será. Será el disfraz perfecto de un espíritu de engaño. La Biblia lo dice con claridad en 2 Tesalonicenses 2:9-11. El advenimiento del inicuo es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Cómo puede un Dios de verdad permitir que alguien crea una mentira? Porque cuando el corazón se resiste a la verdad por tanto tiempo, cuando la iglesia quiere oír solo mensajes de motivación y no de arrepentimiento, llega un punto donde ya no quieren la verdad, quieren sentir algo, y es ahí donde el enemigo entra, disfrazado de espiritualidad, ofreciendo una experiencia sin santidad, una unción sin cruz, una promesa sin transformación. Este falso avivamiento ya está germinando. Vemos movimientos que se multiplican, que prometen poder, éxito, emociones, pero sin ningún llamado al arrepentimiento. Cultos que atraen multitudes, pero no confrontan el pecado. Iglesias que buscan relevancia cultural, pero pierden la presencia de Dios. Influencers cristianos que hablan de amor, pero evitan el nombre de Jesús para no incomodar. Es la preparación del terreno. Y si no lo discernimos, seremos parte del espectáculo y no del remanente fiel. Y lo más alarmante, este falso mover no se limitará a una sola religión. No será solo dentro del cristianismo, será ecuménico. Incluirá líderes religiosos de distintas creencias, todos bajo la bandera de la unidad espiritual global. Ya lo vemos, encuentros entre religiones que no comparten al mismo Dios, pero oran juntos. Declaraciones conjuntas que hablan de paz mundial, pero ignoran la cruz. Uniones estratégicas entre el Vaticano, movimientos místicos orientales y plataformas de desarrollo sostenible
que impulsan una fe verde basada en la creación, pero desconectada del Creador. En Apocalipsis 17 se nos describe una figura conocida como la Gran Ramera. Esta mujer representa una estructura religiosa global, rica, influyente, sentada sobre muchas aguas, lo que la Biblia interpreta como pueblos, naciones y lenguas. Se embriaga con la sangre de los santos. ¿Por qué? Porque esta institución religiosa terminará persiguiendo a los verdaderos creyentes, a los que no se postren, a los que no cedan ante la mentira espiritual disfrazada de amor y tolerancia. Y es allí donde la iglesia verdadera será puesta a prueba, porque no será solo una cuestión de doctrina, será una cuestión de lealtad. El sistema dirá: ¿por qué no puedes aceptar que todas las religiones llevan al mismo Dios? Y tú tendrás que responder con convicción, porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Pero esa afirmación será vista como intolerante, como discurso de odio, como fanatismo. ¿Estás listo para mantenerte firme cuando llegue ese momento? La verdadera iglesia no brillará por su número, sino por su pureza. No será conocida por su popularidad, sino por su fidelidad. Seremos una iglesia refinada por el fuego, no aplaudida por las multitudes, sino aprobada por el cielo. El tiempo de jugar a la religión se acabó. El tiempo de asistir a cultos sin transformación, de cantar sin compromiso, de predicar sin temor de Dios, está llegando a su fin. Viene una separación y cada uno de nosotros tendrá que decidir: ¿estaré del lado de la verdad o del lado de lo cómodo? Y aquí es donde se vuelve urgente que entiendas el panorama completo, porque todo esto que estás escuchando es apenas la antesala de lo que viene. La siguiente parte de este mensaje te revelará cómo se está formando ya, en secreto y en público, la estructura digital que servirá como vehículo de control mundial. Vamos a hablar de la marca, del número de la bestia, del sistema financiero digital y de cómo todo esto apunta hacia un modelo en el que los fieles serán presionados para negar su fe, todo en nombre de la paz y el progreso. Vamos a exponer nombres, sistemas, alianzas que ya están funcionando, no como conspiración, sino como revelación respaldada por la palabra. Pero escúchame bien, si no ves lo que sigue, solo tendrás una parte del mapa, y un mapa incompleto puede llevarte por el camino equivocado. Necesitas verlo todo, porque lo que viene te dará discernimiento para prepararte, para proteger a tu familia, para interceder con autoridad y para caminar con paz en medio del caos. Así que no desconectes ahora. No digas: ya entendí, porque aún falta la pieza más crítica, la pieza que conecta la tecnología con la fe, la que explica cómo lo espiritual y lo digital se fundirán para crear un sistema de adoración falso. Quédate hasta el final del video, porque si no lo haces, no lo vas a lograr. Y créeme, la diferencia entre ser parte del remanente o parte del engaño puede estar en lo que estás a punto de escuchar. Hasta ahora hemos navegado las aguas proféticas de advertencia, discernimiento y preparación. Hemos visto cómo la estructura espiritual del falso avivamiento está siendo edificada lentamente, cómo el falso profeta está tomando forma a través de sistemas de unidad religiosa mundial y cómo una iglesia dormida corre el riesgo de ser absorbida por este engaño masivo. Pero ahora entramos en una dimensión aún más crítica: el control total del ser humano a través de un sistema digital profetizado hace más de 2000 años y que hoy ya se encuentra en etapa de prueba. La marca de la bestia, una de las advertencias más temidas y discutidas del Apocalipsis, está mucho más cerca de lo que creemos y más sutil de lo que imaginamos. Apocalipsis 13, 16 a 17 lo dice con claridad: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Por siglos esta profecía fue ridiculizada. Se decía que era imposible controlar económicamente a toda la humanidad, pero hoy, con un clic, los bancos pueden congelar tus fondos. Hoy, una moneda digital controlada por los bancos centrales, conocida como CBDC o moneda digital del Banco Central,
Ya está en pruebas en países como China, Brasil, Suecia y se proyecta para Estados Unidos. Estas monedas no funcionan como el efectivo. Cada transacción puede ser rastreada, regulada, aprobada o bloqueada por algoritmos automáticos. Ahora pregúntate, ¿qué sucede cuando ese sistema se combine con identidades digitales unificadas, chips biométricos, reconocimiento facial y una inteligencia artificial que evalúa tu comportamiento en línea? Lo que tenemos es un escenario exacto del que habla la Biblia. No podrás comprar ni vender, no por falta de dinero, sino por falta de conformidad. ¿Estás dispuesto a vivir fuera del sistema? ¿Estás listo para elegir entre fidelidad a Dios o acceso a lo básico? Porque eso es lo que está en juego. No será solo un chip en la piel, no será únicamente un número. La marca de la bestia será una combinación entre tecnología y lealtad ideológica. Será una señal digital que refleje tu alineación con un sistema global que no solo niega a Cristo, sino que lo reemplaza con una figura mesiánica falsa, una figura que prometerá solución a todas las crisis, guerras, economía, religión, salud, hambre. Y muchos lo adorarán, no porque amen al mal, sino porque creen que están siguiendo al bien. Ese es el gran peligro. Ahora bien, ¿cómo se está preparando el terreno? Primero, con el abandono del efectivo. La eliminación del dinero físico es uno de los pasos más importantes hacia la implementación de un sistema cerrado y centralizado. Segundo, con la normalización de los escaneos biométricos. Ya usamos la huella, el rostro, la voz para acceder a casi todo. Todo esto está siendo integrado a plataformas únicas que unificarán identidad, historial de salud, comportamiento financiero y más. Tercero, con el uso de la inteligencia artificial para perfilar ideológicamente a los ciudadanos. Ya existen algoritmos que predicen cómo piensas, qué crees y cómo reaccionarás ante ciertas narrativas. Esto se está usando para filtrar información, censurar contenidos y premiar a quienes se alinean. ¿Y cómo entra aquí la dimensión espiritual? Muy simple. La adoración será digital. Ya existen iglesias virtuales donde la gente se conecta a través de avatares. Hay experiencias místicas generadas por IA que imitan visiones, voces y encuentros sobrenaturales. Hay aplicaciones que ofrecen profecías automatizadas basadas en tus emociones del momento. Todo esto es parte de una plataforma espiritual global que no reconoce a Jesús como el único camino, sino que propone una mezcla de creencias, una espiritualidad sin cruz, sin arrepentimiento, sin verdad absoluta. Y aquí es donde la iglesia de hoy tiene que abrir los ojos como nunca antes. No puedes dejar que tus hijos crezcan sin conocer la verdad. No puedes seguir viviendo como si nada estuviera ocurriendo. No puedes seguir diciendo, esto no me afecta, porque sí te afecta. Te afecta cuando tus decisiones financieras estén condicionadas a tu aceptación del sistema. Te afecta cuando tus valores bíblicos te conviertan en un disidente digital. Te afecta cuando predicar el evangelio sea catalogado como discurso de odio. El tiempo para prepararte no es mañana, es ahora, pero no estás solo. La palabra de Dios no solo advirtió lo que vendría, también prometió que los que perseveren hasta el fin serán salvos. Que aquellos cuyos nombres estén escritos en el libro de la vida no se postrarán ante la bestia. Que el remanente será preservado, pero esa victoria no será automática. Requiere discernimiento, requiere valentía, requiere renunciar a una fe superficial para abrazar una fe radical, viva y fundamentada en la verdad eterna de Cristo. Y eso, hermano o hermana, es solo una parte del rompecabezas, porque aún queda mucho por exponer. En el próximo segmento hablaremos de las puertas que se están abriendo en el mundo espiritual para una invasión demoníaca disfrazada de ciencia, tecnología y entretenimiento. Vamos a tocar temas sensibles: la normalización de la brujería moderna, la manipulación de conciencias a través de la música, los videojuegos, las plataformas sociales y la forma en que se está programando a la próxima generación para aceptar el sistema del anticristo sin resistencia. Vamos a hablar de las señales ocultas en el arte popular, de pactos silenciosos en el mundo del espectáculo, de cómo la élite cultural está preparando a las masas para aplaudir su propia esclavitud. Pero cuidado, si no te quedas hasta el final,
No entenderás cómo protegerte. No sabrás cómo preparar a tu familia. No tendrás la estrategia que Dios está revelando para resistir. Así que por favor, quédate. No te desconectes. No lo dejes para mañana, porque lo que viene es la pieza que conecta todo. La clave para resistir con poder. Y créeme, si no llegas al final del video, no lo vas a lograr. Porque el enemigo no quiere que escuches lo que sigue, pero Dios sí. Hemos hablado del control financiero, del sistema digital, de la marca, de la falsa unidad espiritual. Pero todo esto sería mucho más difícil de implementar si no se hubiese llevado a cabo, paralelamente, una transformación silenciosa y progresiva del alma humana. Una reprogramación colectiva, una colonización cultural diseñada para condicionar la mente de las masas desde temprana edad. Esta parte del plan del enemigo no se ejecuta con violencia, sino con sutileza. Y es tal vez una de las herramientas más efectivas del sistema del fin, la manipulación a través del entretenimiento, los medios y la cultura popular. Hace décadas, Billy Graham alertó sobre el poder de la televisión y los medios para moldear valores. Pero lo que era una advertencia leve en ese entonces, hoy se ha convertido en una operación masiva de adoctrinamiento global. La música, las series, las películas, los videojuegos y hasta las redes sociales se han convertido en los nuevos altares donde se sacrifica la santidad y se adora la cultura del yo. No es coincidencia que todo lo que es promovido y viralizado por estos canales sea exactamente lo opuesto a lo que enseña la palabra de Dios. Todo lo puro se burla, todo lo santo se trivializa, todo lo bíblico se cuestiona y todo lo pecaminoso se glorifica. Piensa en lo que ven tus hijos. Piensa en los mensajes que se repiten una y otra vez en canciones pegajosas, en videos virales, en animaciones disfrazadas de inocencia. Se habla de libertad, pero es libertinaje. Se habla de amor, pero es lujuria. Se habla de empoderamiento, pero es rebeldía. Se habla de espiritualidad, pero es ocultismo. La nueva generación está creciendo sin parámetros morales, sin verdad absoluta, creyendo que todo es relativo y que no hay consecuencias espirituales. Este no es solo un cambio de cultura, es una estrategia demoníaca cuidadosamente diseñada. La Biblia dice en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cómo se enseñan esas doctrinas hoy? No desde púlpitos oscuros, se enseñan desde pantallas, se enseñan con ritmo, con humor, con efectos especiales. Se repiten tanto que ya no necesitan explicación. La mente las asimila sin resistencia, porque eso es lo que hace la cultura cuando no es filtrada, forma, moldea, define la identidad de quienes la consumen, y el enemigo lo sabe. Él entendió que no necesitaba destruir la iglesia desde fuera, si podía debilitarla desde dentro. Por eso, en esta generación, vemos una fe liviana, sin raíces, sin convicción. Vemos cristianos que oran una vez al mes, pero consumen 5 horas diarias de contenido mundano. Jóvenes que no pueden citar un solo versículo, pero conocen al pie de la letra las letras de canciones que exaltan el pecado. Iglesias que adaptan sus mensajes para no incomodar a una audiencia moldeada por Netflix, TikTok y Spotify. Y luego nos preguntamos por qué el fuego se apaga. América ha sido uno de los mayores exportadores de cultura del mundo. Por décadas, sus valores, su arte, su entretenimiento influenciaron a miles de millones. Y lo que una vez fue una nación con principios cristianos, ahora lidera en la promoción de lo que Isaías llamó llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Hollywood se ha convertido en una industria sacerdotal del nuevo paganismo moderno. La música ha dejado de ser solo un arte y ahora es un canal de invocación, de programación emocional, incluso de manipulación espiritual. ¿Crees que es exagerado? ¿Crees que es alarmismo religioso? Entonces pregúntate, ¿por qué tantos artistas confiesan abiertamente que han hecho pactos? ¿Por qué tantos símbolos satánicos están en videoclips que se pasan a millones de niños? ¿Porque hay festivales que abiertamente imitan rituales oscuros mientras se venden como experiencias espirituales? Porque el enemigo ya no se esconde, solo lo hace cuando sabe que aún hay resistencia. Pero hoy, la mayoría consume sin discernimiento, mira sin filtrar, canta sin pensar.
Y todo eso va formando una mente lista para aceptar lo que viene. Un sistema global donde el pensamiento bíblico será ilegal y donde la fe en Cristo será vista como una amenaza para la paz común. Y esta guerra, querido oyente, no se gana con debates, se gana con santidad, con discernimiento, con una iglesia despierta, con padres que se levantan a cubrir sus hogares en oración, con jóvenes que deciden romper con la corriente y caminar en contra de la presión cultural. Dios está buscando una generación como Daniel, que en medio de Babilonia no se contaminó con la comida del rey, que no se postró ante la estatua, que no se rindió ante la amenaza del horno. Esa generación aún existe, puede ser pequeña, puede ser perseguida, pero será poderosa, y tú puedes formar parte de ella. Pero aquí no termina el mensaje, aún queda una capa más profunda que debemos desenmascarar, porque si no entendemos el rol que juegan los portales espirituales, esos puntos de contacto entre el mundo físico y el mundo espiritual, no vamos a entender por qué el enemigo ha levantado ciertos lugares, eventos y personas como canales de acceso para energías demoníacas. En el próximo segmento vamos a revelar cómo algunos eventos masivos, como conciertos, rituales públicos y hasta fenómenos sociales, son diseñados para abrir puertas espirituales. También hablaremos del rol de la tecnología cuántica, la conexión con antiguas prácticas ocultistas y lo que la Biblia dice sobre los lugares altos en el tiempo del fin. Y te advierto con amor y firmeza, si no llegas hasta esa parte, podrías perder la revelación que Dios quiere darte para proteger tu casa, tu mente y tu espíritu. No es suficiente con saber lo que ocurre. Es necesario comprender cómo operar en la dimensión del espíritu para cerrar puertas, romper cadenas y caminar en victoria en medio del colapso. Así que quédate hasta el final del video. No pongas pausa, no dejes esto a medias, porque si no ves la pieza que sigue, el rompecabezas quedará incompleto y en esta hora final, no tener la visión completa podría costarte más de lo que imaginas. Quédate, porque si no, no lo vas a lograr. Si has llegado hasta aquí, ya entiendes que no estamos hablando de teorías. No estamos frente a una simple crisis social, política o tecnológica. Estamos inmersos en la antesala de la manifestación profética más densa, más sutil y más peligrosa de toda la historia humana. La guerra ya no es solo externa, es interna. Ya no solo se pelea con armas físicas, sino con pensamientos, imágenes, emociones, experiencias sensoriales y dimensiones espirituales que se están activando sin que la mayoría lo perciba. Y es aquí donde entramos en una de las revelaciones más delicadas y a la vez necesarias: los portales espirituales y su rol en el conflicto final. Desde los tiempos antiguos, las escrituras hacen referencia a lo que podríamos llamar puntos de contacto entre el mundo espiritual y el físico. En Génesis, vemos cómo los ángeles subían y bajaban por la escalera de Jacob, lo cual representa un lugar de acceso, un lugar donde lo invisible interrumpe lo visible. En Daniel 10, un ángel enviado desde el cielo fue resistido durante 21 días por un principado territorial, hasta que Miguel, el arcángel, intervino. Esto nos muestra que existen dimensiones donde las batallas no se ven, pero sí se sienten. ¿Y qué tiene que ver esto con América y con la actualidad? Mucho más de lo que te imaginas. Hay lugares en la tierra que por su historia, por sus prácticas, por los pactos que se hicieron en ellos, se han convertido en puertas espirituales, en puntos de acceso para fuerzas oscuras. Hoy, esos lugares están siendo reactivados. Festivales masivos donde miles de personas, sin saberlo, están participando de rituales sincronizados. Conciertos donde las coreografías, los símbolos, las letras y las luces están diseñadas para abrir la mente, no para el arte, sino para la influencia de entidades espirituales. Algunos de estos espectáculos incluso recrean portales, ojos gigantes, serpientes elevadas, ascensos falsos. Todo tiene un diseño, todo apunta a una sola cosa: abrir las compuertas de lo espiritual, sin discernimiento, sin protección, sin verdad. La tecnología ha jugado un papel clave en esto. No se trata solo de la música o del arte visual. Hablamos de frecuencias, de resonancias,
de estímulos neurológicos que alteran el estado mental del individuo para llevarlo a una apertura sin filtro. ¿Nunca te has preguntado por qué muchas personas después de ciertos eventos masivos cambian de manera drástica su comportamiento? ¿Por qué después de ciertos juegos, películas o experiencias digitales, algunos comienzan a experimentar pesadillas, ansiedad, pensamientos oscuros? No todo es psicológico. Algunas cosas son espirituales. Y cuando abres puertas sin saberlo, invitas presencias que no podrás controlar. Ahora hablemos de lo que se está intentando lograr con esto. No es solo entretenimiento, es ingeniería del alma, es programación espiritual, es una reconfiguración silenciosa de cómo la gente percibe la realidad, lo bueno y lo malo, lo sagrado y lo profano. Se está desensibilizando a las masas frente a lo demoníaco. Se está volviendo normal lo que antes se consideraba oscuro. Se están borrando las fronteras entre lo espiritual y lo virtual. Se están mezclando rituales antiguos con experiencias digitales. Todo esto tiene una intención: preparar el corazón del hombre para la manifestación del anticristo. Porque el anticristo no vendrá a una generación espiritual, vendrá a una generación desconectada de la verdad, pero abierta a todo. Una generación sin raíces, sin convicciones, que busca experiencias sin importar la fuente. Y todo lo que está ocurriendo en el plano cultural, tecnológico y espiritual es parte de esa preparación. Por eso es vital que como creyentes entendamos que no basta con no ver cosas malas. Hay que cerrar portales, hay que cortar lazos, hay que ser intencionales en la limpieza espiritual de nuestras casas, nuestras mentes, nuestras emociones. La Biblia nos advierte una y otra vez: no deis lugar al diablo. Efesios 4:27. Pero muchos han abierto puertas a través de objetos consagrados, de hábitos no redimidos, de plataformas que actúan como puentes al enemigo, y todo eso debe ser expuesto, confrontado y limpiado, porque en esta hora profética la tibieza ya no es una opción. O estamos en la luz o estamos en tinieblas. No hay espacio para zonas grises. Y aquí viene lo más poderoso: Dios también tiene portales, Dios también tiene puntos de acceso, el altar familiar, la oración constante, la adoración en espíritu y en verdad, el ayuno, la palabra. Cuando activas estas dimensiones, el cielo se abre. Cuando creas ambiente de santidad, la atmósfera cambia. No necesitas ser famoso, ni tener una plataforma, ni entenderlo todo. Solo necesitas consagrar tu vida, porque lo que viene requerirá que vivas en lo sobrenatural. El cristianismo cultural no podrá resistir lo que se avecina, pero los hijos de luz, los que conocen su identidad y caminan en santidad, serán usados como puntos de resistencia. Serán portadores de gloria, embajadores del reino en medio de una generación rota. Pero no todo está dicho aún. Aún falta una parte crítica del rompecabezas. En el siguiente segmento vamos a revelar el papel de Israel en esta hora profética. Vamos a hablar de las alianzas actuales, de los movimientos militares, de los planes ocultos detrás de los tratados de paz y de cómo todo esto encaja con las profecías de Ezequiel, Zacarías y Daniel. Lo que está ocurriendo en Medio Oriente no es solo geopolítica, es cumplimiento, es reloj profético. Y lo que ocurra con Israel determinará lo que ocurrirá con el resto del mundo, incluso con América. Así que por favor, no cierres este mensaje todavía, no te desconectes, no pienses que ya lo viste todo, porque si no ves lo que sigue, puedes perder la brújula profética que te permitirá entender en qué punto estamos. Lo que vas a descubrir puede darte las claves para orar con autoridad, actuar con sabiduría y prepararte con firmeza. Quédate hasta el final del video, porque si no, no lo vas a lograr. No entenderás el todo. Y en tiempos como estos, no tener el cuadro completo es el mayor riesgo. Hasta este punto, hemos expuesto múltiples capas del plan profético que se está desplegando frente a nuestros ojos. El sistema de control digital, el falso avivamiento, la ingeniería cultural, los portales espirituales y la programación de conciencias. Pero si hay un componente que conecta y activa todos estos elementos, es el papel central de Israel en la narrativa profética bíblica. No comprender el lugar que ocupa Israel en la mente de Dios es como intentar leer un mapa sin conocer el punto de referencia. Y es aquí donde muchos, incluso dentro de la iglesia, han cometido el error de reemplazar la centralidad de Israel
por interpretaciones modernas, geopolíticas o ideológicas. Pero la Biblia es clara: Israel no es un símbolo, es el epicentro profético del fin. Desde Abraham hasta nuestros días, Dios ha hecho de Israel su reloj profético. Jesús mismo dijo en Mateo 24, 32 a 34, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. En la simbología bíblica, la higuera representa a Israel. Y no es casualidad que, después de casi 2000 años dispersos por el mundo, el pueblo judío regresara a su tierra en 1948, restaurando su nación en un solo día, tal como profetizó Isaías. Ese fue un punto de quiebre profético, un reinicio del reloj. Desde entonces, todo se ha acelerado. Pero el foco no es solo la nación como territorio, es Jerusalén. Una ciudad de menos de 1 millón de habitantes que, sin embargo, está en el centro del conflicto global. ¿Por qué? Porque allí está el monte donde Abraham fue probado, donde Salomón levantó el templo, donde Jesús fue crucificado y donde se establecerá el trono del Mesías en su regreso glorioso. Jerusalén no es solo una ciudad, es un campo de batalla espiritual. Por eso el mundo quiere dividirla. Por eso las Naciones Unidas insisten en declararla internacional, porque el enemigo sabe que cuando Jesús regrese, no lo hará a Nueva York ni a Ginebra, lo hará a Jerusalén. Zacarías 12:2-3 lo advierte con claridad. He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados. Hoy vemos cómo esa profecía se está cumpliendo. Naciones enteras se alinean contra Israel. Políticos, organizaciones internacionales, movimientos ideológicos y mediáticos promueven narrativas que buscan debilitar a Israel y desprestigiar su derecho a existir. Pero detrás de esa guerra política hay una batalla espiritual. Es Satanás luchando para evitar el cumplimiento de la promesa del regreso de Cristo. Y aquí es donde América entra nuevamente en escena. Durante décadas, Estados Unidos fue uno de los principales aliados de Israel. Su respaldo no solo fue estratégico, sino espiritual. Dios dijo en Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Las épocas de mayor bendición sobre América coincidieron con su alineación profética con Israel. Pero esa alianza se está debilitando. Las últimas administraciones han mostrado señales de ambigüedad. Se presiona por soluciones que implican la división del territorio, la entrega de Jerusalén y concesiones que van en contra de lo que Dios estableció como eterno. Si América se desvía del respaldo profético a Israel, se colocará en una posición peligrosa ante los ojos de Dios. No es una cuestión política, es espiritual y es profética. Por eso es tan importante discernir los tiempos, no para idolatrar a un país o a una bandera, sino para entender qué está en juego en la escena espiritual mundial. Además, Israel no solo está en el centro de la guerra externa, sino también en el corazón del engaño interno. Muchos en Israel aún esperan a su Mesías, pero cuando el anticristo aparezca con señales, milagros y promesas de paz, será recibido por muchos como aquel que han estado esperando. Jesús lo dijo en Juan 5:43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Esta es una de las advertencias más claras sobre el engaño que vendrá. El hombre de pecado firmará un pacto con Israel, traerá una aparente solución al conflicto y por un tiempo será aceptado como un salvador. Pero luego romperá este pacto, profanará el templo y se manifestará como lo que realmente es: un imitador, un usurpador, un enemigo de Dios. Y tú necesitas saber esto, porque todo lo que está ocurriendo hoy, las guerras, las tensiones, los tratados, los atentados, no son incidentes aleatorios. Son pasos medidos, guiados por un guión profético que se está cumpliendo palabra por palabra. Y si no conoces este guión, puedes caer en la trampa de ver todo como conflictos humanos.
sin entender que hay un conflicto celestial detrás de cada decisión global. Por eso es urgente que como iglesia nos posicionemos correctamente, no para tomar bandos políticos, sino para interceder con sabiduría, para orar por la paz de Jerusalén, como dice el Salmo 122, para pararnos en la brecha, sabiendo que lo que ocurre con Israel es también un reflejo de lo que ocurrirá con las naciones. América no está exenta, Europa no está exenta, Latinoamérica tampoco. Todo está conectado. Y solo el discernimiento profético nos permitirá mantenernos firmes cuando la tormenta se intensifique. Pero escúchame con atención, todavía no hemos terminado. Aún hay una parte que debes conocer. En el próximo segmento vamos a revelar cómo la persecución global se levantará contra los verdaderos creyentes, cómo la cultura de cancelación, el discurso de odio y la presión social se transformarán en una estructura legal para criminalizar la fe verdadera. Vamos a hablar de leyes que ya están en marcha, de tribunales que se están formando y de cómo los sistemas judiciales están siendo utilizados como herramientas para silenciar al remanente. También hablaremos de cómo Dios está preparando refugios espirituales, lugares de avivamiento oculto, remanentes que serán sostenidos en medio del caos, como en los días de Elías. Pero para poder discernir, resistir y permanecer, necesitas ver esa parte, porque sin ella el panorama quedará incompleto y un creyente sin visión completa es un creyente vulnerable. Así que quédate hasta el final del video. No lo dejes aquí. No pongas pausa, porque si no ves lo que viene, no lo vas a lograr. La siguiente pieza es crítica. Es la clave para mantenerte firme en los días más oscuros y salir victorioso. Ahora que hemos comprendido el papel central de Israel en el escenario profético, es necesario pasar a una de las verdades más incómodas, pero inevitables, que la iglesia necesita enfrentar sin temor y con madurez espiritual: la persecución global contra los verdaderos creyentes. No es una posibilidad futura ni una especulación alarmista. Es una realidad que ya ha comenzado a manifestarse de forma sutil en algunos lugares y de manera abierta en otros. Y si no lo discernimos, si no nos preparamos espiritualmente, emocionalmente y bíblicamente, podríamos ser parte de la gran apostasía de la que habla Pablo en 2 Tesalonicenses 2:3. Una apostasía que no nace del ateísmo declarado, sino de la presión, del cansancio espiritual y de la falta de raíces profundas en la palabra. Jesús lo dijo sin rodeos en Mateo 24:9-10. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Este pasaje no fue escrito para tiempos pasados. Es una descripción del panorama global que se está levantando. Y América, aunque por años ha sido bastión de libertad religiosa, no será la excepción. De hecho, ya estamos viendo cómo la libertad de expresión está siendo redefinida, cómo predicar ciertos principios bíblicos es calificado como discurso de odio, y cómo la censura digital se ha convertido en la herramienta favorita para silenciar las voces que no se alinean con la narrativa dominante. El enemigo ha aprendido que la persecución física puede fortalecer a la iglesia, pero la persecución cultural la fragmenta. Por eso ahora ataca el testimonio, la credibilidad, la presencia pública del evangelio. Lo hace a través del entretenimiento, de las leyes, de los medios y de las redes sociales. Se burlan de la fe, caricaturizan a los creyentes como retrógrados, intolerantes, fanáticos. La presión no viene solo con armas, viene con ridículo, con desprestigio, con cancelación. Ya no hace falta que te metan en la cárcel. Basta con que te cierren las cuentas, te despidan del trabajo, te retiren el respaldo social. Y muchos lamentablemente están cediendo, adaptándose, suavizando el mensaje para no incomodar. Pero Dios no nos llamó a ser aceptados, nos llamó a ser fieles. El libro de Apocalipsis nos habla de un grupo que venció y dice que lo hicieron por la sangre del Cordero, la palabra de su testimonio y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apartment 1211. Esta es la clase de fe que el Señor está buscando en su iglesia hoy. Una fe que no se vende,
que no se negocia, que no se esconde. Una fe que entiende que ser discípulo de Jesús implica cargar la cruz, no solo disfrutar de las bendiciones. Y en ese contexto de presión también habrá una purificación, porque el fuego de la persecución no solo destruye, también refina. La iglesia del tiempo final no será tibia, será definida. Y esa definición vendrá por el fuego. Viene un tiempo donde no se podrá ser cristiano a medias, donde no habrá espacio para la apariencia. O se está con Cristo, o se está con el sistema. Y aunque esto suene duro, es en realidad una señal de esperanza, porque el remanente fiel se levantará, se activará con autoridad, con poder, con discernimiento. No serán los más populares, pero sí los más ungidos. No tendrán grandes plataformas, pero sí un cielo abierto sobre sus cabezas. Porque Dios no ha dejado a su pueblo sin recursos. Él está levantando lo que llamaremos refugios invisibles, casas, comunidades, regiones, incluso iglesias que han decidido no doblar sus rodillas ante el sistema. Espacios donde la presencia de Dios será tan palpable que actuarán como zonas de cobertura espiritual. Así como en los días de Egipto, cuando la plaga golpeaba a todo el país, pero en Gosén había luz, así será con su remanente. No estarán exentos de prueba, pero estarán marcados por su gloria. Estos refugios no necesariamente serán lugares físicos, también serán personas, hombres y mujeres que serán faros en medio de la oscuridad, intercesores que con su oración sostendrán ciudades enteras, jóvenes que caminarán con una santidad radical, familias que vivirán bajo un nuevo orden, no basado en el miedo, sino en la fe. Y aquí es donde tú entras. Este mensaje no es para asustarte, es para equiparte, porque Dios no quiere espectadores, quiere soldados, no está buscando expertos, sino disponibles. Porque lo que viene requiere preparación, sí, pero sobre todo obediencia. Dios usará a los que estén dispuestos, a los que digan: aquí estoy, Señor, envíame a mí. Y si estás escuchando esto, no es casualidad, es porque Él te está llamando. No importa tu pasado, tu nivel de conocimiento o tus recursos. Lo que importa es que estés despierto, sensible y dispuesto. Pero aún falta, aún no hemos terminado. Porque hay una dimensión profética que se está abriendo a una velocidad sin precedentes, y es el engaño sobrenatural global. En el siguiente segmento vamos a entrar en un tema que ha sido cuidadosamente silenciado y ridiculizado: el contacto con entidades espirituales disfrazadas de inteligencia no humana. Vamos a hablar del papel de los llamados ovnis, de la revelación extraterrestre que ya se está preparando para ser introducida como narrativa oficial, y de cómo esto forma parte del gran engaño del tiempo del fin. Un engaño que apuntará directamente a negar la divinidad de Cristo y ofrecer una alternativa espiritual supuestamente superior. Vamos a ver cómo se enlazan las visiones de Ezequiel, las advertencias de Jesús y las manifestaciones que hoy están siendo reconocidas incluso por gobiernos. Vamos a descubrir cómo el enemigo está diseñando una falsa manifestación de luz para cautivar a los que buscan señales, pero han abandonado la palabra. Así que no te desconectes. Lo que viene es la parte más crítica del rompecabezas, el capítulo más oculto pero también más decisivo, el que puede marcar la diferencia entre ser parte del remanente o caer en el engaño. Quédate hasta el final del video, porque si no lo haces, no vas a lograrlo. Sin esta última pieza, todo lo anterior pierde fuerza. Y lo que viene no es opcional, es vital. Llegamos a un terreno que pocos se atreven a tocar, pero que es absolutamente necesario para entender el panorama profético completo. Un terreno que durante décadas fue considerado tabú, fantasioso o exclusivo de la ciencia ficción, pero que hoy, cada vez más, está siendo validado por informes oficiales, declaraciones gubernamentales y una narrativa global que se está acelerando como nunca antes. La supuesta presencia de seres extraterrestres, objetos voladores no identificados y una inteligencia no humana que ya está siendo introducida en el discurso público como un hecho inevitable. Puede que esto te parezca ajeno al Evangelio, pero la Biblia nos advirtió una y otra vez que en los últimos días se manifestaría un nivel de engaño tan profundo, tan convincente, que si fuera posible, incluso los escogidos serían arrastrados.
Pablo lo dijo en 2 Tesalonicenses 2:9-11. El advenimiento del impío es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira. Este poder engañoso no será simplemente una mala enseñanza o una doctrina herética. Será un fenómeno mundial, una revelación sobrenatural manipulada que tocará lo emocional, lo espiritual y lo racional de las personas. Y muchos lo aceptarán no solo como verdad, sino como redención. Durante años, Hollywood, las novelas, los videojuegos y la cultura en general han venido alimentando la idea de que no estamos solos, de que hay civilizaciones avanzadas más allá de la Tierra, que algún día se presentarán como aliados o salvadores. ¿Y qué pasaría si un día eso se presenta no como una historia de ficción, sino como un evento mediático global? ¿Qué sucedería si una figura carismática apareciera acompañado de estos seres, trayendo soluciones a los problemas mundiales, predicando una nueva espiritualidad, promoviendo paz entre religiones y dando señales prodigiosas que ningún humano ha podido replicar? Suena demasiado familiar, ¿verdad? Lo que muchos no entienden es que la Biblia nunca negó la existencia de seres espirituales que no son humanos. De hecho, las escrituras están repletas de referencias a ángeles, querubines, serafines y también a entidades caídas, demonios, potestades, gobernadores de las tinieblas. Efesios 6:12 lo deja claro, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Lo que el mundo llama extraterrestres, la Biblia lo identifica como espíritus engañadores, ángeles caídos, manifestaciones demoníacas disfrazadas de luz. No es casualidad que estos avistamientos aumenten cuando hay movimientos espirituales fuertes. No es coincidencia que muchos contactados reporten experiencias místicas similares a las de antiguas prácticas ocultistas. Lenguajes extraños, visiones, pérdida de voluntad, canalización de mensajes divinos. Esto no es ciencia, es brujería reempaquetada con lenguaje moderno. Es el mismo espíritu antiguo que en el Edén dijo: seréis como Dios, ahora prometiendo evolución espiritual, despertar cósmico y unidad universal sin Jesucristo. Y si no estás firme en la palabra, serás seducido. Porque estos seres no se presentarán como monstruos, sino como hermanos mayores, como guías, como maestros ascendidos. Ya existen movimientos globales que enseñan que Jesús fue uno de ellos, un iniciado cósmico que vino a traer sabiduría universal. Otros afirman que la Biblia está mal traducida, que Jehová fue un ser extraterrestre que manipuló a la humanidad. Teorías que antes eran marginales, ahora se están filtrando en libros, documentales, universidades y hasta en púlpitos disfrazados de revelación profunda. Pero detrás de todo esto hay un solo objetivo: negar la exclusividad de Cristo como el Hijo de Dios y único camino al Padre. Y aquí es donde la iglesia debe despertar, porque este no será un debate teológico, será una experiencia global. Y cuando ocurra, porque ocurrirá, muchos no sabrán cómo responder, se sentirán confundidos, tendrán miedo, se preguntarán: ¿y si esto es real? ¿Y si nuestra fe ha estado limitada? Pero la respuesta está en Apocalipsis 13:13-14, donde se nos habla del falso profeta. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. Esto no es tecnología humana, es manipulación espiritual a gran escala. Lo más impactante es que ya hay gobiernos admitiendo encuentros con estas inteligencias. Agencias como el Pentágono, la NASA y organizaciones científicas internacionales están generando documentos que plantean la posibilidad de contacto inminente. Pero esto no es ciencia, es el preámbulo de una gran revelación espiritual falsa. Una aparición global que no glorificará al Dios de la Biblia, sino a una entidad colectiva, una conciencia universal, una espiritualidad sin cruz, sin sangre, sin arrepentimiento. Y en medio de todo esto, América jugará un rol clave, porque será desde aquí donde se legitimará, se promoverá y se distribuirá esta narrativa al mundo, con tecnología, medios, poder militar y respaldo académico.
La voz de América puede convertirse en el altavoz de la mentira, o, si la iglesia se levanta, en el bastión de la verdad. Por eso este mensaje es urgente, porque una vez que esta narrativa esté en marcha, ya no será posible improvisar. Necesitaremos estar firmes, con la armadura puesta, con discernimiento activado y con el Espíritu Santo ardiendo en nuestro interior. Pero aún no hemos terminado, aún queda la última capa, la parte más práctica y vital de este mensaje. En el próximo segmento vamos a hablar de cómo prepararse para lo que viene. No desde el miedo, sino desde la estrategia. Vamos a entrar en los principios bíblicos que Dios nos dejó para mantenernos firmes en medio del caos. Vamos a hablar del poder del altar familiar, de cómo cerrar puertas espirituales, de cómo enseñar a nuestros hijos a discernir, de cómo construir hogares que sean fortalezas de fe en medio del sistema. Vamos a revelarte cómo activar tu llamado, cómo interceder con poder y cómo posicionarte para ser parte del remanente que vencerá. Porque no basta con conocer la profecía, hay que vivirla. Y para eso necesitas saber qué hacer, cómo hacerlo y cuándo actuar. Pero si no te quedas hasta el final, no lo vas a lograr. Te quedarás con la teoría pero sin la aplicación. Y en esta hora no basta con saber, hay que caminar en la verdad con firmeza, estrategia y fuego. Quédate hasta el final del video, porque lo que viene es la activación, es la preparación, es el paso final para estar listo. Y si te lo pierdes, podrías quedarte sin las armas que Dios te quiere dar hoy. Ahora que has recorrido conmigo este largo camino profético, ahora que has visto cómo cada pieza encaja con exactitud en el panorama bíblico que fue revelado desde hace miles de años, ha llegado el momento de mirar hacia adelante no con temor, sino con visión. Porque todo lo que hemos expuesto hasta aquí no fue para provocar ansiedad, sino para despertar propósito. Si el enemigo se está moviendo con tal intensidad, es porque el reino también lo está. Si las tinieblas se están organizando, es porque la luz está a punto de irrumpir con mayor gloria. Y tú, que has llegado hasta el final, no estás aquí por accidente. Fuiste convocado, fuiste separado, fuiste elegido para este tiempo. Entonces, ¿cómo te preparas para lo que viene? ¿Cómo se posiciona un hijo de Dios ante la inminencia del cumplimiento total de las profecías? No con miedo, sino con estrategia. La palabra es clara: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero también dice: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Daniel 11:32. No es suficiente saber, hay que actuar. El primer paso es el altar. Si no tienes un lugar de encuentro con Dios en tu vida diaria, estás peleando sin armas. No se trata de una rutina religiosa. Se trata de un espacio sagrado donde el cielo se conecta con la tierra, donde el Espíritu Santo te fortalece, donde tu discernimiento se agudiza, donde recibes dirección. Levanta un altar en tu casa, ora con tu familia, enseña a tus hijos a interceder. Corta toda atmósfera que no glorifique a Dios y declara que tu hogar es territorio santo. Segundo, identifica y cierra puertas. Hay accesos espirituales que muchos han dejado abiertos por ignorancia o descuido. Contenidos que consumes, relaciones que te contaminan, pactos que hiciste sin saberlo, prácticas inofensivas que son en realidad camuflajes del ocultismo moderno. Pídele al Espíritu Santo que te revele todo acceso no autorizado en tu vida. Y cuando lo veas, no lo justifiques. Ciérralo, renuncia, rompe, sella con oración, con ayuno, con confesión, porque un alma dividida no puede sostenerse en tiempos de presión. Tercero, afírmate en la palabra. Lee la Biblia, no como una tarea, léela como tu oxígeno. Memoriza versículos clave, llena tu espíritu de la verdad, porque el día que la mentira se vuelva dominante, solo quienes conozcan la verdad podrán resistir. No podrás depender de lo que escuches en un culto o en un video. Tendrás que tener la espada en tu boca, lista para cortar todo argumento que se levante contra el conocimiento de Dios. Cuarto, camina en comunidad. Este no es el tiempo de andar solos. El remanente se mueve en unidad. Rodéate de creyentes llenos de fuego. Conéctate con otros que también están despiertos espiritualmente. Apoya a tu iglesia. Levanta a tu pastor en oración. Fortalece el cuerpo, porque los días de la iglesia espectáculo están llegando a su fin.
Lo que quedará será la iglesia remanente, sin luces, sin fama, pero con poder. Una iglesia que llora, que ayuna, que clama, que arde. Quinto, activa tu llamado. Este no es tiempo de pasividad. Si fuiste llamado a enseñar, enseña. Si fuiste llamado a servir, sirve. Si Dios te ha dado palabra profética, libérala con humildad. Si eres intercesor, este es tu momento. Si estás en las artes, en los medios, en el sistema educativo, en la política, en la salud, entonces haz brillar la luz en medio del sistema. El reino necesita embajadores en todos los frentes. No escondas tu luz, no entierres tus talentos. Muévete, porque el tiempo es ahora. Y finalmente, espera con gozo, no con miedo, no con paranoia, con gozo, porque nuestra esperanza no está en este mundo, sino en el Rey que viene. Todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos expuesto, todo lo que viene, apunta a una sola cosa: Jesús regresa, y su regreso no será simbólico, será glorioso, con poder, con juicio, con autoridad. Vendrá por su novia, vendrá por su remanente, vendrá por ti, si decides caminar con Él hasta el final. Muchos se burlarán, muchos se cansarán, muchos se acomodarán, pero los que perseveren verán lo que el ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre. El Señor está levantando un ejército silencioso, escondido, pero imparable. Y tú estás llamado a ser parte de Él, no por fuerza, no por mérito, por gracia, pero debes decir: sí, Señor, aquí estoy. Este es el final de este mensaje, pero no es el final del llamado, porque la profecía no se detiene. El cielo sigue hablando, Dios sigue revelando, el Espíritu sigue moviéndose, y tu historia apenas comienza. Gracias por quedarte hasta el final, gracias por no desconectarte, porque lo que hoy ha sido sembrado en ti dará fruto. Y recuerda siempre: el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El tiempo es ahora. Activa tu fe, despierta tu llamado y prepárate, porque lo que viene no será fácil, pero será glorioso.